Bien, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a The Penthouse. Antes de comenzar, coméntenme en los comentarios cuál es su película favorita de X-Men, cuál les gusta más, cuál les gusta menos y también si quieren, díganme cómo se iniciaron en esta etapa de ver las películas de X-Men. ¿Cuál vieron primero y cuál vieron por última vez? Bien. Segundo comentario, segundo prólogo de este video. Si quieren que este canal siga vivo, ya saben, denme su like o su dislike, como ustedes quieran. Y coméntenme también si les gusta o no esta saga de X-Men. Bueno, eh, voy a comentar en este video la saga de X-Men. Una saga que la verdad que es bastante polémica, ya que sus últimas películas dejaron bastante que desear. Tenemos dos trilogías. Después tenemos una película que intentó iniciar una trilogía nueva, pero la verdad que eso falló. Y después tenemos la última película que son The New Mutants, los nuevos mutantes, que, bueno, si no me equivoco, es la última película de Fox, pero me puedo equivocar. Así que si me equivoco, ya saben, corríjame en los comentarios. Bueno, antes de arrancar con la saga de X-Men, está bueno destacar, mencionar lo que pasaba en ese momento, tanto en la década del 80, perdón, 80, fines de los 80 y después 90. Fíjense lo que teníamos en esta época. Teníamos la cuarta parte de Superman, ya estaba la saga de Superman ya en sus últimas batallas, era un chicle que estaba siendo masticado y ya estaba dando sus últimos sabores, por no decir sabores amargos, sin ningún tipo de sabor. Lo mismo con Darkman, parte 3 de Darkman. Por supuesto que Liam Neeson no volvió a ser Darkman, ya que se la veía venir con la 2 y 3. Rocketeer, The Phantom, The Shadow, son a mí, la verdad que son tres películas que yo tengo en mi corazón porque las veía de niño cuando las alquilaba en videoclub. Si tengo que elegirlas, la verdad que me quedo con The Shadow por su estética más que nada pulp, ¿no? A lo Dick Tracy. Y bueno, y después tenemos Batman y Robin, que bueno, que lamentablemente Joel Schumacher, yo la verdad que yo banco a Schumacher como director, pero cuando se encargó de Batman creo que ahí un poquito la pifió, ¿no? Bueno, fíjese lo que teníamos en esta época, era como ya una especie de declive del género de superhéroes, era un declive al 100%, así que bueno, ya estaba como esta época del género estaba como ya en su última etapa, ¿no? Ya estaba como dando sus últimos pasos a punto de morir, ¿no? Hasta que ya terminando el siglo XX, tuvimos dos películas, a saber Blade y X-Men, que se podría decir que dándonos cuenta más adelante, nos enteramos o sí, nos dimos cuenta que estas dos películas, obviamente que tranquilamente podría acá incluir a Batman Begins de Nolan y también por supuesto Iron Man de Marvel Comics, pero la verdad que en este video decidí centrarme solamente en estas dos películas, porque creo yo que al estar ubicadas en el siglo XX, creo que si bien uno las veía y decía, bueno, capaz que estas películas en su momento nadie les tenía fe en su momento porque ya era como un género que ya estaba muy masticado ya, así que en su momento es como que no, o sea, no tenía tanta repercusión, pero generaron en su momento una sorpresa bastante particular. Así que eh, personalmente yo creo que con Blade y con X-Men tuvimos un resurgimiento del género y obviamente esto dio paso al nuevo siglo, al siglo XXI, cuando este género de superhéroes dio un salto o un segundo salto o un, por así decirlo, resurgimiento, ya que el surgimiento obviamente que nació con Superman de Donner del 78 y en esta película, esta segunda etapa, Blade X-Men fue el resurgimiento. Nunca mejor dicho, una especie de ave fénix que renace de las cenizas, ¿no? Bien. Bueno, vamos a comentar ahora la primera película de X-Men, año 2000. Muchas veces el cine es autoconsciente. ¿A qué me refiero con esto? El cine es autoconsciente cuando una película
se conoce a sí misma y sabe lo que es y sabe lo que refleja, ¿no? Fíjense que la película comienza con una voz en off que dice que el ser humano o la humanidad muchas veces da un salto, o mejor dicho, muchas veces la evolución da un salto y se genera la mutación, ¿no? Bueno, esto pasó básicamente con el género de superhéroes. El género estaba siendo formado, veamos películas más malas que buenas, y en un momento de esta evolución del género se hizo o se dio un salto. Y pasó con esta película. Acá el género da un salto en la evolución y tenemos esta nueva etapa de los superhéroes. Bien, una cosa que a mí me encanta de esta película es esta escena, cuando vemos por primera vez a los antagonistas de la película o de esta primera trilogía, que son Charles Xavier y Eric o Magneto, ¿no? Bien, fíjense acá como Bryan Singer. Es muy interesante el nombre Singer porque yo cuando veo películas como Blade, que son dirigidas por Guillermo del Toro, o Batman, dirigidas por Nolan, a mí la verdad que Nolan no me gusta mucho, pero yo veo en Nolan, veo en las pelis de Batman, veo un autor, en las películas de Nolan veo un autor que pone su firma, pone su sello, y lo mismo con Singer. Fíjense acá como Singer nos muestra con esta toma, con este plano, fíjense cómo nos muestra a los antagonistas. Tenemos acá, por un lado, a Charles Xavier, que está al fondo, casi, bueno, sí está borroso, pero entendemos que Charles Xavier está en la luz. Es como alguien luminoso, o sea que está en la parte bondadosa del antagonismo. En cambio, por otra parte tenemos la parte de Magneto que está, por supuesto, en la oscuridad. Fíjense acá cómo Singer ya nos marca esta diferencia de antagonismos, ¿no? Ambos personajes que, si bien uno entiende por la película que fueron en un principio amigos, obviamente que esto después lo vamos a entender más adelante con las películas siguientes, pero uno entiende que estas dos personas, estos dos mutantes, empezaron siendo amigos y ahora están como en veredas opuestas. Una especie de, bueno, no una especie, pero algo parecido a lo que sucede con Fuego contra Fuego, ¿no? Al Pacino, De Niro. Son gente que tranquilamente podrían ser amigos, pero están, por supuesto, en veredas opuestas. Bien, obviamente que esta película tuvo éxito rotundo, así que, como no podía ser menos, pasamos a la segunda parte, que es X-Men 2 o X2, X2. Bien, bueno, una cosa que a mí me gustó mucho de la película 2 es este plano de cuando vemos, bueno, por cierto, esta parte a mí me encanta, la parte de este museo histórico donde vemos al mutante llegar y que se infiltra y qué sé yo, me parece una escena que está filmada de una manera excepcional. Bueno, la parte de Kennedy, fíjense que acá no es ninguna coincidencia, obviamente que vemos diferentes presidentes de Estados Unidos mostrados en cámara, entre ellos Lincoln, pero fíjense que acá Singer destaca la figura de Kennedy. Esto no es coincidencia porque Kennedy era un presidente barra político diferente al resto, era alguien marginado, por así decirlo, o también perseguido. Eh, Hay muchas teorías de conspiración al respecto de que la CIA mató a Kennedy. Bueno, era un político perseguido, así como los mutantes son humanos, por así decirlo, que son perseguidos por lo que son, pasaba lo mismo con Kennedy. Era un político que era diferente al resto de los políticos y era, por supuesto, perseguido, ¿no? Bien, una cosa que a mí me encanta de la primera película es que habla del concepto de mutación. Y yo creo que la segunda película habla más que nada del concepto del tiempo, cómo el hombre no cambia a pesar de que el tiempo pasa. La evolución da un salto y se produce un cambio, una modificación, pero el hombre sigue siendo el mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el hombre sigue persiguiendo a aquellos que son diferentes a él. Y acá Singer hace un fundido encadenado. Fíjense que en la película en X-Men 2 hay una explicación de que el hombre y el Neandertal no podían convivir porque
se creían entre sí diferentes, si se casaban entre sí, qué sé yo. Bueno, fíjense que acá Wolverine es como que él no se siente un Neandertal o un hombre o lo que sea, él se siente el animal que es perseguido o cazado por el hombre, ¿no? Bueno, a mí la verdad que este fundido encadenado, este vínculo tanto de tiempos ancestrales con el tiempo de ahora, me parece que está hecho de una forma muy pero muy inteligente. Bueno, fíjense, ¿no? Acá está cuando está explicando Tormenta todo el tema del Neandertal y del hombre, qué sé yo, fíjense, ¿no? Acá tenemos al, bueno, cavernícola que está luchando contra el lobo. Bueno, Wolverine no se siente capaz alguien diferente, por así decirlo, como lo era el Neandertal, pero se siente el lobo, el animal, ¿no? Es como que él se siente un mutante diferente, es como un mutante diferente dentro de los mutantes, ¿no? O sea, una especie de experimento, por así decirlo, o una víctima de cacería, ¿no? Bueno, fácilmente esta película X-Men 2 es posiblemente una película más de Wolverine que las que salieron después de Wolverine, en resumen. Bueno, otra cosa para destacar de la película 2 es que fíjense que acá Magneto está leyendo uno de los libros de Camelot, que son la historia de Rey Arturo y también, por supuesto, si no me equivoco, Sir Lancelot. Bueno, en resumen, la historia del Rey Arturo y Lancelot es básicamente una analogía con la historia de Eric y Charles, ¿no? O sea, así como el Rey Arturo y Lancelot comienzan siendo amigos, lo mismo pasaba con Charles y Eric. Empezaron siendo amigos, pero después Lancelot traiciona o se pasa la vereda de enfrente y terminan, por supuesto, siendo seres opuestos. Bueno, esto pasa básicamente en las historias de Camelot del Rey Arturo. Otra cosa para destacar, que esto o mejor dicho, se va a mostrar en la película Dark Phoenix, el ejemplo del poder. Una cosa que decía Rey Arturo con respecto al poder es que en uno de los libros, el Rey Arturo explicaba a sus guerreros o a sus peones que ellos tenían que usar sus poderes o su fuerza para el propio bien, para el bien, y no para un fin egoísta. Esto lo explica, si no me equivoco, Charles en la película Dark Phoenix, que le explica justamente a Phoenix. Él le dice el ejemplo del bolígrafo, ¿no? O sea, vos acá tenés un bolígrafo, podés elegir cualquier fin con este bolígrafo. Podés dibujar con él o usarlo como arma para matar a alguien. O sea, se usa como herramienta del bien o del mal. Bueno, esto básicamente es la explicación de la división de tanto de Charles como de Magneto. Ambos usan sus poderes, sus dones para fines diferentes. Y eso es lo que los separa a ellos dos. Es muy interesante como estas películas, sobre todo las trilogías, la primera y la segunda trilogía, es como que tienen diferentes simbologías mitológicas y muchos simbolismos diferentes que se podrían representar en obras antiguas, ¿no? Se podrían simbolizar o que hacen una simbología a obras antiguas. En este caso, el ejemplo es Camelot y bueno, un montón más, ¿no? Ya comentaré sobre eso más adelante. Bueno, acá se podría decir que en la película 3 empieza como una especie de tropezón de la saga, ¿no? Porque acá tenemos la parte número 3. Singer no vuelve a la parte 3, esto se nota mucho. Uno nota la ausencia de la autoría de Singer. En esta época Singer fue a dirigir Superman Returns, una peli que yo adoro mucho porque cuando yo la vi fui muy feliz, la vi en el cine, así que él decidió hacer Superman Returns y no hacer X-Men 3, así que Singer no pudo terminar su trilogía de X-Men. Esto suele pasar seguido en este género de superhéroes, pasó con Tim Burton, también con Donner. Bueno, la verdad que una pena porque cuando una tercera parte llega y no vemos al director original de las dos primeras películas, uno nota esta falta de autoría. Y la verdad que a mí esta película, a ver, no me disgusta, pero uno nota que fue hecha con un apresuro particular, ¿no? O sea, matan de un tirón
a Cíclope, la verdad que Ratner, el director Ratner, se apresura un montón en las cosas. Mystique pierde los poderes, Magneto la deja así nomás como si fuese cualquier vecino de la esquina. La verdad que a mí me pareció, veo un par de ideas puestas en práctica que la verdad que deja mucho que desear. Yo creo que Ratner como director, a ver, no es malo, pero él es como que siempre o usualmente agarra sagas que ya están empezadas. Un ejemplo es Dragón Rojo. Uno compara Dragón Rojo con Manhunter de Michael Mann y la verdad que la diferencia es abismal, ¿no? O sea, yo me quedo toda la vida con Manhunter de Michael Mann. Lo lamento mucho porque no esté Anthony Hopkins como Hannibal, pero uno ve Manhunter cómo está filmada y la verdad que es una obra maestra. Una obra maestra. Y la verdad que Dragón Rojo no le llega ni a los talones a Manhunter de Michael Mann. Bueno, una película que se hizo a las apuradas, se nota esto en pantalla, así que uno pensaba en esta época, bueno, la verdad que acá X-Men terminó, pero nada más lejos de la verdad. Así que empezó en esta parte, en esta época, una especie de... No fue un reboot, pero fue una precuela al 100%, ¿no? Bueno, acá tenemos la primera generación de X-Men. Y hacemos un salto temporal, viajamos al pasado con ellos y vemos las vidas pasadas de ellos. Vemos a Charles joven, vemos a Magneto joven, cuando eran amigos, cuando justamente eran Rey Arturo y Lancelot con pinches. Y fíjense que el director elige, así como lo hizo en su momento Bryan Singer, elige seguir con la dinámica, con la estética de ambos personajes, del antagonismo. Fíjense cómo acá Magneto tiene una campera de cuero oscura, bordó oscura, y Charles, Profesor X, tiene un tapado beige claro. Así que acá tenemos como el destino escrito de ambos personajes, ¿no? O sea, Magneto va a elegir el camino de la oscuridad y Charles va a elegir el camino de la luz, o sea, la bondad. Fíjese cómo acá el director siguió con la estética o con el lenguaje que había hecho en su momento Bryan Singer. Bueno, y acá básicamente lo que se enfatiza más en la película, que es lo que ya venía hablando Singer en su momento, es que está el tema de la división, ¿no? El contraste. Así como en esta época en la cual la película se ambienta, tenemos el conflicto Rusia-Estados Unidos, así como había un conflicto Rusia-Estados Unidos, también lo hay con los mutantes, ¿no? O sea, Charles versus Magneto. Bueno, y acá vemos la trágica historia de cómo Charles queda parapléjico. Me parece muy interesante que Charles Xavier, cuando está caminando, cuando está de pie, es como una pieza de ajedrez, ¿no? Pero cuando está parapléjico es el jugador de ajedrez. La verdad que es magnífico, ¿no? Cómo esto se puede ver en pantalla y cómo se puede ver en la práctica. Es la verdad que una descripción muy pero muy buena del personaje, ¿no? Cómo cambia de ser una persona cuando está de pie y a otra persona, otra mentalidad, otra estrategia cuando está, por supuesto, parapléjico. Bien, acá llegamos a posiblemente para mí la mejor película de X-Men. Yo la verdad que no la había visto, la vi cuando me propuse hacer esta saga para el canal. Nunca la había visto porque la verdad que yo en su momento, cuando estaba de moda la saga X-Men, no era muy fan de la saga. Y yo la verdad que era más una especie de fanático de DC y no tanto de Marvel. Pero la verdad que me vi esta película cuando quise dedicarle al canal, o sea, un video al canal. Y dije, wow, qué buena película. Qué buena película. A ver, así como en primera generación el espectador miraba el pasado de los X-Men, ahora el espectador en esta película viaja al pasado con los X-Men. Y ahora vemos, somos testigos de, por así decirlo, la trilogía original con la nueva y vemos cómo se unen entre sí, ¿no? La verdad que excelente. Ahora, esta peli está dirigida, si no me equivoco, por Bryan Singer. A mí la verdad, yo cuando vi esta escena post créditos, bueno, acá, repito y
enfatizo, destaco esta escena. Acá veo yo a un autor. Acá veo yo a un autor. Fíjense, vemos al personaje que está acá casi centrado y de fondo, por supuesto, los 4 jinetes del apocalipsis. Yo, este tipo de planos, yo no los veo en Marvel. Los veo en este tipo de películas. Eh, Como decimos siempre, ¿no? Uno capaz que no se acuerda un plano memorable de Marvel, pero la verdad que estas cosas, sobre todo las películas de Bryan Singer, uno ve los planos y se acuerda de ellos. Y uno ve los planos que hablan por sí solos. A mí la verdad que esta escena me encantó, como una especie de aviso, advertencia de lo que vendría en la siguiente película, que es por supuesto Apocalypse. Bien, yo creo que, a ver, a mí esta película no me disgustó para nada. Sé que en su momento le dieron bastante riña a ella, pero la verdad que la vi, tampoco, a ver, tampoco la había visto en su momento. Escuché las críticas que tenía en su época, la vi para este especial y la verdad que no me disgustó tanto. Capaz que esperaba más epicidad, pero la verdad que me gustó. Obviamente que prefiero la película previa, ¿no? Pero esta tampoco me disgustó. No creo que sea la mala película que tanto dicen. Es una película que está bien. Es un cierre bastante digno, ¿no? Y cuando miraba la película, se me ocurrió que, bueno, que capaz la primera trilogía es una especie de Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que el Testamento Antiguo tenemos a Dios que le enseña a su pueblo, los israelitas, las leyes y cómo vivir, ¿no? Algo como lo que hacía Charles Xavier en la trilogía original, ¿no? Y en la trilogía nueva, la trilogía, por así decirlo, de Apocalipsis, es justamente el Nuevo Testamento, ¿no? Y esta época del Nuevo Testamento, obviamente que es una simbología, o sea, se toman diferentes libertades para aparecer así. Obviamente que tendríamos que elegir de esta época de la trilogía de X-Men al Mesías o a la figura de Jesús, ¿no? Yo me atrevo a decir que en estas películas del Nuevo Testamento, la de la trilogía nueva, a partir de First Class y Apocalypse, yo creo que la figura que estaba muy de moda en esa época y capaz no estaba tan presente en las trilogías originales, perdón, en las trilogías nuevas, era Wolverine. O sea, a ver, podríamos decir que Wolverine es como la figura salvadora, por así decirlo, o mesiánica de esta época. Y esto, por supuesto, concluiría con Logan, ¿no? Que esta figura mesiánica llega a su fin. Así que, bueno, la verdad que a mí esta película no me disgusta tanto. Pero, pero, llega la película. Llega la película Dark Phoenix. Y la verdad que arranca bien la película, ¿eh? Arranca bien con Phoenix siendo chiquita en el coche con sus padres. Vemos el accidente que pasa. Me parece que está eso muy bien filmado. Hay como una especie de estilo que se asoma a hacer una película de terror, pero no llega a ser eso. Pero cuando yo veía la película dije, esto me recuerda, o esto es parecido a una montaña rusa con un desperfecto técnico. ¿Por qué? Porque esta montaña rusa arranca bien, uno se siente seguro dentro de este carril, pero cuando vas avanzando, tanto en la película como en la montaña rusa, vas avanzando y ves que todo se empieza a descarrilar y ya ves que no hay esperanza alguna. Así que esto es la película Dark Phoenix. Es una montaña rusa con un desperfecto técnico. Arrancás bien, seguro de que va a ser un viaje excelente, pero después todo se empieza a descarrilar. Y la verdad que sale uno volando y dice, no, la verdad que la esperanza se fue por los aires, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero bueno, a mí la verdad que esta película no me gustó tanto. Me atrevo a decir que me gustó más la 3 The Last Stand, dirigida por Ratner, que esta. Pero bueno, la verdad que bueno, una película para mí olvidable. Aparte se nota que los que actúan en la película no están tan
con tantas ganas de hacerla, ¿no? Es como que están para el cheque y nada más, ¿no? No sé, es lo que me pareció a mí. Pero bueno, nada. Una película pasable que uno tranquilamente podría no ver. Bueno, llegamos ahora a New Mutants. Yo, la verdad que banco a Anya Taylor-Joy, la banco mucho como actriz, pero creo que esta película es un quiero pero no puedo, ¿no? O sea, admiro mucho el atrevimiento de hacer una película de terror para los X-Men, pero la verdad que la narración visual, cómo está filmada y todo esto, la verdad que me parece un despropósito gigante. La verdad que no sé qué estaban pensando con esta película y la verdad que creo que si en Dark Phoenix era un chicle que estaba masticado y perdía el sabor, acá estamos experimentando un chicle que ya no tiene sabor alguno. Es un sabor que es bastante olvidable, ¿no? Es un sabor cero. Es un sabor que uno dice, eh, la verdad que este chicle debo tirarlo a la calle y debo, por supuesto, abrirme otro. Así que bueno, cuando uno abre el chicle nuevo es cuando justamente Disney ya tiene, por supuesto, los derechos de X-Men y bueno, vamos a ver qué van a hacer con la saga X-Men eh, por Disney, ¿no? Así que bueno, gente, esto fue la saga de X-Men comentada y por supuesto analizada por mí. La verdad que fue un viaje bastante divertido. Me vi todas las películas para este especial, así que me encantó hacerlo. Fue como un viaje a mi infancia nuevamente. No, bueno, más que nada adolescencia. Así que la verdad que la pasé muy pero muy bien cuando vi estas películas. Así que bueno, coméntenme abajo qué película les gusta más de X-Men, cuál no. Y si quieren debatimos sobre esta saga. Seguramente más adelante comente la trilogía de Blade y obviamente va a llegar dentro de poquito la trilogía tanto de Deadpool y Wolverine, que quiero comentarlas y vamos a ver qué sale sobre eso, ¿ok? Bueno gente, esto fue todo, que tengan todos un buen fin de semana. Hasta luego.